Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Vamos a escuchar historias. Está pidiendo aquí la palabra la señorita Roro. Buenas noches, bienvenida. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Escuchemos su historia, por favor. Gracias a ti. Quería preguntar, bueno, ahorita que estaba el señor hablando de la brujería, yo quería hacerle una pregunta de acuerdo a eso. Cuando yo me conocí con mi esposo, mi actual pareja, nosotros nos casamos y eso, eh, a mí me decían, bueno, siempre nos han dicho que la ex pareja de él nos hace brujería, Ujú, ¿sí? sí, Que consiguiéramos para casarnos una argolla que no fuera de oro, sino de plata, que si la argolla le pasaba algo era porque efectivamente nos estaban haciendo brujería. ok. Nosotros nos casamos y efectivamente las argollas se nos negrearon completamente, pero negras, negras, y a él le tiznó el dedo completamente. Quería yo saber eso, no sé si es de acuerdo a eso mismo. Bueno, luego de eso vivíamos en la casa de mis suegros y empezaron a salirnos unas arañas, pero eran unas arañas grandes, grandes, negras, negras. Y cuando uno iba, la manía, de hecho yo le tengo mucha fobia a las arañas, grande, pequeña, como sea, yo no era capaz de matarlas. Yo le decía a él, me hace el favor y las mata, las baja, no sé, hágale algo. Y ellas saltaban y se desaparecían, se perdían. Y eran grandes, de patas grandes y negras. Empezamos con eso, ¿no? Ya a mí me dio como cosa, como nervios, nos trasteamos y en esa casa empezaron a salir hormigas. Y eran filas de hormigas, cantidades de hormigas, hormigas. Y me decían, póngale esto, póngale lo otro, nada. Se empezaron a ir las hormigas y nos empezaron a llegar babosas. Y se entraban las babosas a la, no sé de dónde, al apartamento, babosas, babosas, babosas. Le dije a mi esposo, vámonos de aquí, tal vez sea algo de aquí, no sé. Conseguimos un apartamento también independiente y hace más o menos, vivimos ahí 3 años. Hace más o menos un año me llegaron cucarachas, repleto de cucarachas, pero una invasión tremenda. Tú ponías los bombillos y por las rosetas salían, por donde uno, en los enchufes, donde uno conectaba, pues sí, el enchufe, también salían. Nosotros perdimos todo. En este momento estamos comenzando de cero completamente porque nos tocó botar todas nuestras cosas, todo, 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 todo. Entonces alguien, ayer de hecho hablando de eso, alguien me decía, eso es brujería. Eso es brujería que les están haciendo y es manifestado con plagas. O sea, nos están mandando todas las plagas habidas y por haber. Entonces yo le quería preguntar eso al Señor, si eso verdaderamente existe y si eso verdaderamente, si le pueden hacer a uno brujería con ese tipo de plagas. Y pues la verdad tenemos miedo porque pues ahorita ya nos volvimos a trastear, llevamos en este apartamento aproximadamente un mes, pero me da miedo de que aquí no sé qué otra plaga me vaya a llegar. De hecho, he visto también bichos, cucarachas por ahí. Entonces no sé si es que nos persiguen, si es que nos hacen, me han mandado oraciones, me han mandado hasta exorcismos para hacerle a esos animales y por ahí a veces las veo. Entonces yo quería preguntar eso. Bueno, muy bien, pues ahí está la historia de Roro sobre lo que le está pasando. Claro, yo le voy a dar un consejo a usted, señorita. Si usted le pregunta al 99.9% de los brujos, eso le va a decir que es brujería. Ahora bien, muchos se ponen bravos cuando yo saco mi lado lógico y racional. Primero averiguar si no hay explicación alguna del por qué hay bichos, ¿no? Primero uno, inclusive si están llegando por las tomas de la luz, yo averiguaría con los vecinos. Si yo veo un apartamento, ustedes saben que todo el circuito de electricidad de un edificio pues va conectado realmente. Entonces, si hay bichos saliendo de una toma, puede que estén saliendo en otros apartamentos. Ahora, si mis dos vecinos aledaños no les sale nada de ellos de bichos por las tomas de luz ni nada, ni por las tuberías, pues primero ya uno empieza a mostrar un tema que uno dice, bueno, esto está extraño porque ¿qué ventaja que sea un apartamento? Por todo eso que está unido a otros apartamentos, ¿no? Todos esos ductos. Y si uno es el único, uno dice, aquí hay algo muy raro, ¿sí o no?
Entonces ya uno empieza como a hacer como una lista de, de si esto es algo sobrenatural o puede ser algo real que esté pasando en los demás apartamentos. Si está solo pasando en el mío, miércoles, prestarle atención ahí por el lado paranormal. Porque ahora, sí relacionan la brujería y todo eso con los insectos, temas de brujería y todo eso. Mucha gente dice que salen gusanos, que salen cucarachas, pero para ella, primero analizar si no hay una explicación de un experto en bichos, el por qué hay bichos. No llevar de entrada a un padre ni a un brujo porque le van a decir que es brujería y le van a quitar plática seguramente. Lleve primero al experto en insectos. Obviamente le va a cobrar una fumigación, pero le va a decir de dónde provienen, por dónde se están metiendo. Y si el vecino también tiene y el otro vecino pues dice, no, este edificio está podrido. Pero entonces, Roro, primero descartar eso. Y ahora, si su relación no se ve afectada en nada, siguen juntos con su pareja, pues eso es lo positivo, digámoslo así. Ahora, si se está viendo afectada, más lo de los insectos, no hay explicación y muchas cosas más pasan, buscar el brujo en el que usted crea. No en el que usted ve aquí en TikTok, ni el invitado del Tripas, ni no. Busque ayuda, Roro, en lo que usted crea. No en el primer charlatán que se encuentre deslizando TikToks. Porque hoy TikTok está lleno de brujos. Hay cantidad de gente haciendo consultas que porque le manden una ballena o una galaxia y consulta privada, una cantidad de vainas que uno ve. Pero entonces, Roro, no haga eso, porque todos le van a decir que es brujería. Busque ayuda en lo que usted crea. Si usted cree en la fumigación para alejar a los bichos, haga la fumigación y métase en la casa que son bichos que están llegando porque había algo descompuesto y fumigó y se acabó. Si usted quiere creer que es brujería porque usted cree en eso, no porque la gente le diga, sino porque usted cree en eso, busque ayuda en lo que usted crea. Si a mí se me llena la casa de insectos, yo no voy a llevar a un padre ni a un brujo. Voy a pagar una fumigación. Habrá alguien que dice, yo no pago fumigación, yo voy a rociar agua bendita porque eso es el diablo. Hágalo. Cada quien decide cómo actuar. Por eso le digo, Roro, en lo que usted crea, no se deje llenar la cabeza y sí que habla de cucarachas. Porque la gente, hasta en TikTok le van a decir, busca ayuda, busca al padre, echa agua bendita. Y usted se sugestiona tanto que mañana está echando agua bendita. Y a lo mejor es algo que tiene el edificio. Pero repito, en lo que usted crea, Roro. Y busque ayuda en el que usted crea, no en el que usted oiga o vea en TikTok o escuchó en La Mega o es que no. En el que usted crea porque usted decidió creer en él. ¿Vale? Esa es mi respuesta para usted, señorita Roro. Muy bien, aquí estamos con la historia de ella, los bichos y su pareja, y al parecer la expareja haciéndole brujería. Ahí está, pero ahora veo, por ahí creo que estaba Gustavo, si lo veo por ahí lo subo para que él dé su explicación, yo daba la mía, pero no como brujo ni nada como experto, sino como más racional ante los bichos. Porque tengo un negocio y tengo una casa donde me toca atacar bichos. Entonces yo sí los fumigo, yo sí no llevo a un padre. Y tampoco creo que si veo muchos bichos en mi casa sea brujería. Tengo una razón el por qué pueden llegar los bichos. Pero si no hay razón el por qué hay bichos y no hay nada y ya empiezan a salir hasta debajo de mi almohada, teniendo el apartamento limpio, aseado, los vecinos no tienen cucarachas y llegaron hasta el piso en el que vivo miércoles, me preocupo. Ahí sí diría, padre, ayúdeme, brujo, ayúdeme, pero... Entonces, Roro, busque la explicación y si no, a buscar ayuda en lo que usted crea. Por ahí está Gustavo, venga a ver que él está invitado ahorita, a ver si me acepta la invitación y responde esa preguntita, esa duda de ella. Se me hace muy válido que también Gustavo dé una explicación, pero ahí le estoy mandando solicitud a Gustavo, venga a ver si me la acepta, para que se una y le dé la explicación. Por ahora, vamos con más historias hasta ahora, historias para... Ah, mira, ahí se conectó Gustavo. Me lo robo un segundito y esta explicación de él le sirve. Mira, ahí se conectó Gustavo. Qué pena. Hola. Qué pena, lo molesto un segundito que apareció una historia. No sé si lo cogí bañándose o en pijamado, discúlpeme. En pijamado. Cuéntame. Pero usted qué recomienda, Gustavo, si a una persona en el lugar que vive y de pronto se trastea a otro apartamento,
le empiezan a aparecer insectos, pueden ser cucarachas, moscas, gusanos, y la gente le dice, eso es brujería. ¿Usted qué recomienda para uno hacer un análisis de si sí es brujería o no es brujería? Y ella también comentaba que cuando se casó, le recomendaron anillos de plata y se le negriaron. Entonces, ¿eso es brujería o qué explica usted eso? Bueno, mira, cuando las personas comienzan a experimentar estos casos en sus casas, en el apartamento, en la empresa, aquí lo inverosímil es que comienzan a aparecer gusanos en sitios limpios. La persona tiene su casa, su apartamento muy bien aseado, no hay nada que cree de pronto insectos o gusanos, que de pronto se haya descompuesto una carne o que hayan basuras. Lógicamente, si en las casas tienen basuras y con el tiempo la basura siempre está ahí, se van a crear gusanos y van a llegar insectos porque hay un desaseo en la casa. Pero si la casa o el apartamento permanece limpio, si la persona es muy aseada y siempre se están presentando insectos como gusanos, larvas, cucarachas, toda esta clase de insectos pueden ser infestaciones por medio de trabajos de brujerías. Los insectos, lo que hablábamos ahorita, en la parte de la magia, son utilizados para llevar esta mala energía a las personas. Por allí me escribía de casualidad en el día de hoy una persona diciéndome de que aparecían gusanos en el colchón, en la cama de él, y presenta, no presenta nada para que estos gusanos aparezcan ahí. Por lo general, dentro de la brujería, eso es una infestación de un trabajo espiritual. Ahí está la señorita conectada, Roro. ¿Quisiera usted explicarle algo a Gustavo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, gracias. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Yo le contaba a Dani que iniciaron, o sea, todo inició con unas arañas, y eran unas arañas grandes, negras, y uno, pues la manía de que uno iba y las mataba o las bajaba y ellas se perdían. Uno las buscaba y ya no estaban por ningún lado las arañas. Y así empezamos un tiempo. Luego yo me trasteé para otro apartamento y empezaron a salir hormigas, y eran hormigas. Bueno, me decían, póngale tal cosa, póngale tal otra, y pues uno cree lo que le dicen. Y luego empezaron a salirme babosas. Y en el apartamento donde ya me trasladé para no irme otra vez largo, eh, empezaron a salirme cucarachas. De hecho, eso salieron hasta en la cama. Y bueno, yo preguntaba porque era un edificio. Yo preguntaba y me decían, no, no, aquí hubieron, pero ya no hay, aquí no tenemos, aquí. Y salían por todos lados. Eh, También con mi esposo en ciertas ocasiones él empezaba a oler como si fuese olor a tabaco. Entonces, pues yo dije, yo quiero saber si es verdad. Pues yo soy de las personas que yo digo, yo no creo mucho en eso, pero entonces siempre le meten a uno cosas en la cabeza y uno llega como a pensar, oiga, si será o no será verdad. Eso era lo que te quería preguntar. Ok, bueno, mira, entonces tú me comentas que te has cambiado ya a diferentes partes y siempre te persigue eso. Además, el olor a tabaco que siente tu esposo. A ver, cuando a una persona le están haciendo brujería y comienza a fumar el tabaco, como ustedes son pareja, puede ser que se esté dando la fumada del tabaco para separación. El tabaco es un medio de comunicación que utiliza el brujo y los humos son dedicados a una entidad que le ayuda para que se realice el trabajo. Y la persona por lo general siempre va a sentir el olor al tabaco. Pero bueno, uno dice, de pronto alguien por aquí cerca está fumando tabaco, o de pronto ese olor está viniendo de la casa de atrás, alguna cosa, y no le presta atención. Pero si todo eso persiste, como los insectos, las larvas, las babosas, mira, me hablaste de babosas, y las babosas son insectos que utilizan mucho los brujos para hacer ataques espirituales y se comienzan a reproducir por cantidades. No es que te salga una babosita de pronto en el baño, que es lo normal, o en una parte donde haya humedad, que es donde ellas pues más les gusta, ese es su hábitat, sino que aparecen en cantidades. Esas son infestaciones espirituales.
lo mismo las larvas, los gusanos, las cucarachas y las moscas. Bueno, nos los han presentado a todos en las películas de terror, en las películas que hemos visto muy reconocidas, donde el sacerdote llega a hacer el exorcismo y llega un ataque de moscas, un enjambre de moscas a perturbar la casa y a sacar corriendo a la persona que llega a hacer el exorcismo. Es algo así muy similar. El brujo utiliza esta clase de insectos para perturbar el ambiente y para dañar espiritualmente a las personas que se le está atacando. Muy bien, pues Gustavo, le agradezco mucho por responder a las inquietudes de esta oyente. Qué pena, lo cogí ya despierto, dormido, perdón. Muchas gracias, viejo Gustavo, la buena. Dale. Bueno, buenas noches. Dale, pues, ok. Chao, bueno, afortunadamente la señorita participó unos segunditos después de haber tenido a Gustavo acá invitado, pero ahí está la respuesta de él y también yo he dado mi opinión respecto a lo de los bichos, ¿no? Son historias que oímos hasta ahora. Cuente su historia por increíble que sea. Usted es el dueño de la verdad si a usted le ocurrió. Los demás podrán opinar, debatir en el chat de TikTok, de YouTube, allá en su carro, en su casa, donde esté escuchando el programa. Pero al final, lo que yo siempre digo, crea usted en lo que quiera y busque ayuda en lo que quiera. Puede buscar al padre que rocee agua bendita, como puede buscar al fumigador que eche veneno. Usted verá en qué cree, ¿no? Y al final se dará cuenta si lo importante es que le sirva. Si el agua bendita sirve para espantar a los bichos, por favor. Usted dirá, oiga, qué maravilla. No vuelven a haber bichos. O de pronto la fumigación, eso, cada quien lo suyo. Pero son historias interesantes, ¿no? De brujerías, de duendes, de todos estos seres que al final, ¿será que existen o no existen? Pero historias hay miles y miles. Vamos a seguir oyendo historias hasta ahora. Pide la palabra por aquí Manyari, ya voy a ir a la línea telefónica. Manyari, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Manyari, y bienvenida al cartel paranormal de la... Uy, pero está con un chiquitín, necesito que se vaya del lado del chiquitín, por favor. 3 segundos, Bueno. por favor. Huya, apágueme el micrófono y huya, 3312, positivo para fumigar. 3312, 3312, nunca suban al live teniendo chiquitines cerca, porque les fregan sus cuentas. Nunca. TikTok odia a los niños como en Monsters Inc. Mike Wazowski odiaba a los chiquitines. Y Sullivan. Y entonces hay que fumigar. Hola, ahora sí. Ahora sí, señorita, buenas noches. Sí, es que TikTok Buenas noches. friega por el llanto. No es que yo le tenga fobia a los niños, sino es que TikTok molesta cuando oye a los chiquitines en los lives. Sí. Pero bueno, cuénteme su historia, por favor. Bueno, yo pasé algo parecido a la muchacha de la historia anterior. Yo también viví en una casa. Pues yo no cocinaba, pues normalmente yo ni mantenía ahí en esa casa. Y pues todo al principio era bien, la señora de la casa pues contenta con nosotros. Cuando de repente una vez aparecieron alacranes, varios alacranes, y pues nosotros teníamos nuestra bebé chiquitica, bebecita. Y pues nosotros dijimos, bueno, de pronto por el techo, porque el techo era de ese barro, entonces no le paramos mucha bola a eso. Y un día también entramos a la casa y estaba totalmente llena de moscas. Nosotros no cocinábamos, no teníamos basuras, entonces no había como motivo de que hubieran tantas moscas, pero eran nubes de moscas. Y luego a los 3 días pero el piso estaba infestado de gusanos, de esos gusanos de basura, y nosotros no teníamos basura. El caso es de que pues nosotros nos aburrimos, empezamos a ver como la diferencia entre la señora de la casa con nosotros. Nos cortaban la luz a cada ratico y pues nosotros nos fuimos. Cuando nosotros nos fuimos de esa casa fue que empezamos a notar el cambio. Mi esposo le empezó a ir mejor en el trabajo. Entonces, pues a la muchacha sí le creo mucho, porque a nosotros nos dijeron que la señora nos estaba haciendo trabajos para irnos de esa casa. ¿Y al final todo se solucionó? Sí, después de que salimos de esa casa todo se solucionó. Mi esposo consiguió un mejor trabajo. Bueno. Entonces, Bueno, pues muy bien, ahí está el testimonio de ella, temas de brujería, que dice, pasé por eso, viví eso y al final se solucionó.
Bueno, historias, cosas que pasan. ¿Creen ustedes en la brujería? ¿Creen ustedes que los insectos cuando salen así como, no, en cantidades en un lugar que uno dice, pero no hay basura, no hay nada, ¿y por qué todos estos bichos? ¿Será que es brujería? Excepto que uno vive en la mitad de la montaña, ¿no? Tengo una casa en el campo y pues, ¿qué puede hacer uno? Pues ahí sí hay bichos venteados y se meten a la casa si uno no ve basura, uno llega y hay bichitos, ¿no? Grillos, arañitas, alacranes. Los bichos son vaina complicada. Pero si uno vive en un apartamento, en un lugar donde no hay monte cerca, donde no hay un jardín, donde el vecino no tiene bichos, donde uno no tiene comida encima, donde uno no tiene basura y se llena de cucarachas, extraño, ¿no? Al menos sería extraño. Dice acá Jacobo, usted tiene un programa de brujería, pero no cree en la brujería. Afortunadamente, Jacobo, ¿se imagina un brujo aquí sentado? Le estaría llenando la cabeza de cucarachas a todo el mundo diciéndole que todo es brujería para hacer plata. Afortunadamente este espacio no es liderado por un brujo. Si no se imaginan el brujo aquí sentado, amigos, eso es brujería, llámame, llámame, consígname, dame el diezmo y yo te sano eso que te está pasando. El día que haya un brujo aquí sentado, esto se va para el carajo. Se aprovecharían de todos los que cuentan historias, pobrecitos. Qué pecado. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué le sucedió a usted? ¿Cuál es su historia? Bueno, Daniel, la historia que yo tuve fue, nosotros vivimos en una casa aproximadamente como 2 años, Sí. pero como antes de nosotros irnos de esa casa, se llenó de garrapatas de una manera horrible, eran las columnas impresionantes, se fumigó, se organizó y lo que nos dijeron era que teníamos que salir urgente de la casa porque relativamente nos habían echado, era una maldición. Y eso nos empezó a pasar de todo, nosotros nos accidentamos en el carro sin saber cómo, las llantas se salieron, se aflojaron, entonces nos dijeron que era que nos habían echado una maldición. Eso fue una situación aterradora y la casa nos subían así las nubes de garrapatas, impresionante. Usted, interesante la historia, ¿cómo confirmaron que si era una maldición? O sea, ¿pasó lo de las garrapatas o lo de las llantas? ¿O qué prueba así contundente para usted decir, creemos ahora sí en esas maldiciones? Pues, ¿cómo le parece que nosotros acá en el pueblo donde estamos, nosotros estamos en un pueblo acá al norte de Santander, Ajá. y entonces tuvimos el accidente? Yo dije, no, de pronto fue un descuido, que los pernos se nos cayeron del carro o algo, Sí. quién sabe qué pasaría. Entonces llegó una vecina y nos dijo, venga, vecina, yo la noto a usted muy rara. Y yo le dije, ¿rara en qué aspecto? Sí, las veo como de una manera, como unas sombras en la cara, en el rostro. ¿Ustedes por qué no van a donde había, aquí en Norte de Santander, había un padre, él hacía milagros, se hacía cosas y todo? Nosotros fuimos a que nos oraran, porque pues uno cuando tiene negocios y carros, lo que uno quiere es que de pronto esté uno protegido. Cuando nosotros llegamos, inmediatamente el padre nos miró, nos dijo, ustedes esperen. Nos sentaron, nos pusieron a esperar y me dijo, ustedes tienen una maldición. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, hace 6 meses a ustedes les echaron una maldición porque ustedes tienen a unos animales en su casa. Perfecto, nadie le había dicho nada, Daniel, nadie les había dicho nada de lo que nos estaba pasando. Le comentamos del accidente y efectivamente nos habían hecho una maldición. Se nos llenó la casa impresionante. Esa casa nos tocó salir de allá hasta la dueña no se sabe qué fue lo que le pasó. El Señor nos hizo a nosotros unos riegos, unos riegos nos mandó agua bendita, nos tocó ir 7 veces allá donde Él para que nos diera agua bendita, nosotros echarle a la casa, hacer un saumerio, con mucha fe todo. Usted sabe que uno tiene que tener fe para las cosas. Bueno, nosotros fuimos con la fe del caso y cómo le parece a Daniel que nos hicimos eso y efectivamente las garrapatas caían como si se quemaran, era impresionante. Y nosotros salimos de esa casa y nos quitamos como eso tan feo que teníamos. Encontramos en una matera que nosotros teníamos en la casa
una sábila, como a todo el mundo que le Sí. gustan las sábilas, encontramos dentro de la sábila, encontramos como unos tarros de algo, Dios mío, nos tocó botar eso a un río y todo, porque de ahí también dependía ese malestar que nos habían echado. Yo digo que, pues, no hay que creer en brujas, pero que las hay y que hay mucha gente que tiene maldad y que no le interesa ver bien a una persona. Eso fue aterrador. De verdad que eso nos pasó a nosotros con las garrapatas en la casa. Muy bien, bueno, muchas gracias por la historia. Mire, mucha historia de brujería, ¿no? La noche de hoy. Brujerías, maldiciones, protecciones. Bueno, fuerte eso, ¿no? Y el famoso dicho que decía la señora, de que las hay, ¿no? Las brujas, la brujería. Bueno, muchas gracias a ella por compartir su historia a esta hora de la noche. Estamos al aire en el cartel paranormal de la Mega. Gracias a todos, un abrazo grande. Gracias a los que están en YouTube, en TikTok. Gracias por sus likes, gracias por compartir la transmisión, por opinar y por oír y respetar cada historia, ¿no? Que cuentan. Al final crean lo que quiera creer. Pero es interesante, ¿no? Uno puede que no crean la brujería, pero oír esa historia es chévere, ¿no? Cuando uno oye a la gente diciendo, oiga, pues se llenó de bichos un lado, o me movían las cosas, o pasó esto, y lo pone a uno como pensativo, ¿no? Todo eso es interesante. El agua bendita a mí, el agua bendita me parece algo extraordinario. ¿No? Uno oye tantas historias como el agua bendita ayuda a la gente. Y cómo la gente va desesperada a buscar agua bendita, ¿no? Y hasta viajar kilómetros para llevar el carro y para que le echen agua bendita. Y écheme el agua bendita a esto, écheme el agua bendita al niño en la cabeza, écheme el agua. Qué poder, ¿no? Es interesante todo eso. Muy bien, vamos a ver quién está pidiendo la palabra por acá. Dice, el Alejo está pidiendo palabra. Vamos a ver qué nos cuenta Alejo esta hora. Alejo, buenas noches. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, señor, bienvenido y lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, yo tengo 3 historieticas, pues corticas, no son así de lo más espantoso, obviamente, pero pues la idea es compartirlas. Pónganle pues cuidado. La primera, que ya hace unos añitos, esto es especialmente para quienes acostumbran de pronto a despertarse en horas de la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana al baño. Póngale cuidado a la que me pasó a mí en una de esas levantaditas. Me desperté como tipo 2:30 más o menos de la mañana, con ganas de orinar. Resulta que me paro de mi cama, me dirijo hacia el baño y pues como justo al frente de la cama tenía un armario con un espejo. Me paro de la cama, me dirijo hacia la puerta del baño, que en ese entonces, en ese cuarto de esa casa, pues me quedaba en el mismo cuarto, era un baño privado. Me levanto, me dirijo hacia la puerta del baño sin encender la luz del cuarto y de repente me da por mirar hacia el espejo y resulta que se ve mi reflejo completamente como si fuera la luz del día, como cuando se despierta uno ya en horas de la mañana con la claridad del día y se ve uno así normal, así tal cual me vi a esa hora, en esa madrugada, a las 2:30, en la total oscuridad, y se vio pues mi reflejo como si ya estuviera entrando la luz del día por la ventana. Pues obviamente me asusté bastante, pero al mismo tiempo como que no le paré bolas, alargué fue el paso y encendí la luz, ahí sí encendí la luz del cuarto, entré al baño a orinar, pues obviamente en medio del susto, pero pues aún así fue a orinar, apago la luz del baño, salgo del baño, luego vuelvo y apago la luz del cuarto, paso nuevamente por frente del espejo, vuelvo y lo miro y ahí sí efectivamente ya no se me volvió a ver el reflejo, estaba todo en completa oscuridad. Eso me pasó esa vez en esa madrugada, pues en otra casa donde vivía. Fue bastante feo, pero pues aún no, al día de hoy no me he explicado qué pasó ahí, por qué eso, bueno, en fin. De hecho, me afectó unos días, duré unos días grave, pero pues ya después como que lo fui olvidando. Muy Ya bien. después me pasó fue en la finca de mi abuela. Sí.
Estábamos una tarde en unos quehaceres, en unos oficios de la finca, y en uno de esos quehaceres pues necesitábamos una escalera. Entonces la llamamos a ella a ver de dónde podíamos sacar una escalera, y ella nos dijo que era donde el vecino podíamos conseguir la escalera. Entonces nos dirigimos allá con unos primos y unos amigos. Bueno, de hecho habíamos varios con unas amigas también. Nos dirigimos hacia donde el vecino y llegamos al portón de la casa de él y pues todos decíamos buenas, 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 saludando y llamando, pero pues nadie contestaba. Al buen ratico vimos que bajaba una señora, pues no se le veía el rostro así ni nada porque precisamente la escalera quedaba así como al lado de la casa y como contra la luz pues del día, del sol. Y solo se vio bajar así como la silueta, pero pues no sospechábamos nada, no se notaba así como muy raro, se veía muy real. Y nosotros, ay, bueno, listo, ya salió una señora. Y solo vimos que bajó la escalera, pero pues en sí no salió hacia el portón ni nada, como que bajó la escalera y ya se fue hacia otro lado, bueno, no sé. Y nosotros, ve, tan raro, pero ¿por qué no salió hasta acá? Y seguimos insistiendo, buenas, 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 cuando pum, al ratico nos llegó fue el señor por detrás. Y nos saludó, buenas, ¿qué se les ofrece? Y yo, no, veníamos a ver si por favor nos prestaba una escalera, pero llevamos desde hace un buen ratico diciendo buenas y salió fue una señora, pero pues no nos atendió. Dijo, ¿cómo así? ¿Pero cuál señora? Si yo aquí vivo solo. Nosotros, pero ¿cómo así se acaba de bajar una señora por la escalera? Dijo, no, yo aquí vivo solo desde hace un buen tiempo. Y pues, o sea, ni le alargamos el tema, señor, ni le insistimos en que sí que vimos una señora ni nada, sino como que nos guardamos la cosa entre nosotros. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Y lo mismo, o sea, ni le preguntamos al man qué pudo haber pasado ahí ni nada, ni le dimos así como mucha importancia al tema, pero pues sí nos quedó retumbando. Pero si apareció una señora bajo la escalera, pues, y el man dice que vive solo, pues, es raro eso, ¿no? Pues igual terminó prestándonos la escalera y ya nos vinimos, pero pues nos vinimos obviamente con esa incógnita. Y dije, pero algo tiene que haber ahí, porque si dice que vive solo y sale esa señora ahí, pues hay algo raro ahí. Bueno, eso quedó ahí también. Y ya la última sí fue hace poco, una vecina justamente ahí de la finca, hacía unos días se le había desaparecido, se le había perdido un hermano. Desde hacía ya unos buenos días no se sabía nada de él. Y pues el señor, ya de bastante edad, se decía que no, digamos, no era una buena persona, andaba por ahí como así en cuestiones de eso de lo que estaban ustedes hablando, como que le gustaba hacerle maldad a la gente. Sí. Y de repente, bueno, se desapareció unos días, no contestaba celular, absolutamente perdido, hasta que por allá en una finca no muy lejos, casi que vecina y también, al lado vivía un señor y llamó a la señora pues alertándola de que en la finca ahí al lado pues, había como rondando muchos chulos y que algún trabajador de esa finca le alcanzó a mencionar de que habían visto pues como una persona ahí, eso era es un cafetal, y que habían visto una persona ahí pues tendida en el suelo entre el cafetal. Nos fuimos todos hacia allá y pues justo ahí precisamente era el señor que pues estaba ahí en las cuestiones, en los quehaceres de la finca, limpiándola, y le dio como un infarto o algo así. Pues bueno, ya llevaba varios días ahí, ya estaba bastante descompuesto. Entonces nos fuimos con algunos familiares de la señora, de la hermana, que pues ya es bastante viejita y ella no pudo asistir directamente porque no podía movilizarse casi. Entonces fuimos con unos sobrinos, unos nietos, en fin. Fuimos todos allá y verificamos si precisamente si era el señor el hermano de ella el que estaba ahí muerto. Pues ya los chulos se lo estaban comiendo y ya estaba bastante descompuesto. Lo curioso del tema es que yo saco mi celular, le tomo una foto, cosa que nunca había hecho antes, porque normalmente ya había visto muertos por ahí tendidos, pero nunca me había atrevido a tomarle foto ni nada, sino pasaba así, medio miraba echado. Pero pues esa vez sí me dio por sacar el celular, le tomé una foto. Eso ya eran horas de la tarde, pero pues ese resto de día el celular, lo normal, me siguió funcionando bien. Lo guardé ya en la noche, o mejor dicho, pues cuando me fui a dormir, lo dejé en mi mesita de noche. Y resulta que al otro día, cuando lo agarro para mirar la hora y eso, el celular estaba apagado. Lo puse a cargar, le insistí, traté de encenderlo por donde más pude, nunca me encendió el celular. Lo llevé incluso al servicio técnico a ver qué me la había pasado y no le dieron con el chiste. El celular jamás volvió a encender. ¿Cree usted entonces que fue por tomar una fotografía a un difunto? Creería porque
De hecho, anteriormente pues ya había tenido muchos celulares, se me dañaban, los dejaba caer al agua, los golpeaba, los llevaba a servicio técnico y todos tenían arreglo. Da la casualidad que con este le tomo la foto al difunto, el celular me responde bien el resto de la tarde hasta en la noche. Al otro día cuando me despierto, normalmente como hacemos todo el mundo, lo primero que cogemos es el celular, y el celular pues me resulta apagado, ni poniéndolo a cargar, ni insistiéndole con el botón volvió a encender, ni el técnico tampoco me da razón del celular, digo que no, simplemente el celular no pega a responder de ninguna manera y no se le iba a fallar por ningún lado. Muy bien. Completamente. Pues mire, las 3 historias de Alejo buenas, interesantes, muchas gracias. Y esa última, lo pone a pensar, ¿será que el tener una fotografía de un difunto desde el más allá podrían dañarnos el teléfono? ¿Será que el difunto dice, ¿usted por qué toma fotos? Porque se deleita conmigo y puede dañar el teléfono. Ahora bien, es bastante, ¿cómo se diría esto? Tétrico. Guardar fotografías. Es como la gente que ve un accidente, ¿no? Y le gusta tomar fotos y después, uy, mira la persona aquí cómo se le veía el brazo ahí por fuera de la ventana. Y uno es como, sí, podemos pasar despacio por el accidente y mirar y uno dice, uy, tenaz, vi a la persona ahí. Pero ya tener la foto y guardarla y mostrársela al otro y... Diferente cuando es el trabajo de la persona. Yo he conocido personas que trabajan en esto y dicen, mire mi trabajo. Y no es, uy, qué fuerte. Pero ya como por, ay, mire una persona, hay un fallecido, un desvío ahí, que la tomo una fotico y la guardo en mi teléfono. Pero mi pregunta paranormal es, ¿será que del más allá, el difunto se puede emberracar y decir, o borrarnos las fotografías? Así como mucha gente dice, oiga, yo grabé el fantasma y ya no tengo la foto. Yo le tomé una foto y no está. Como también pasa con los ovnis, con muchos temas paranormales, ¿no? ¿Será que tienen control de la tecnología desde el más allá? Ya vamos a ir una hora más de historias de terror. ¿Quién quiere contar una historia en TikTok? Dele like a la transmisión, comparta live, escriba en el chat que quiere una historia, o manda solicitud, o llame al 601-288-4218. Y ya vamos a oír más historias en esta noche. Estamos en vivo en el cartel paranormal de la Mega. Con la app BBVA, envía, recibe y paga con transferencias inmediatas. Son las 10:53. Tan fácil como tener tu propia playlist es crear una lista rápida con las llaves de las personas a quienes les envías plata con frecuencia desde tu app BBVA. Así pagarlo de día a día se vuelve más rápido, fácil y seguro. Evoluciona tu forma de pagar con Breve. Registra ya tus llaves favoritas desde la app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA con llaves Lo confieso, no todo lo que boto es glamour, pero con 7 vidas y su celulosa, mis bolas de pelo son cosas del pasado. Además, está hecho con carne de verdad. 7 vidas, la comida por la que doy la vida. La Mega. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Me voy vendiendo un montón. ¿Qué cambios tienen a la turista? Empecé a entregar todo con la entrega con Servientrega. Pagan cuando reciben sus productos y yo tengo la tranquilidad de que mi dinero está seguro. Hazlo con entrega con Servientrega. Esta es La Mega. www.lamega.com.co. La Mega. Somos RCN. Al aire. El cartel paranormal de La Mega. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Buenas noches, bienvenidos a una hora más. Gracias a la secta paranormal que oye el cartel cada noche, que se conecta a las cuentas de la Mega, las de Tripas. Bienvenidos amigos a TikTok, bienvenidos a YouTube. Un abrazo a los que nos oyen por la app de RCN Radio. ¿Ya la descargaron? Descarguen en el Play Store o App Store, busquen RCN Radio y la descargan. Y ahí también hay un top 10, el cual les agradezco porque el cartel del programa más oído de la aplicación. Ahí ven un top 10, ahí lo pueden ver ustedes, no estoy inventando, y dice el cartel número 1, el top 10 de lo que más oyen ustedes en la app de RCN Radio, el cartel. Entonces sigan oyendo, ayúdenos a mantenernos en ese primer lugar, o si no sacan al pulpo. Bueno, muy bien. Cuando caiga no sacan al pulpo. Entonces ayuden. Bueno, muy bien, vamos a continuar con historias por acá. Alex dice que tiene una historia de un exorcismo. Vamos a ir a Alex, a ver cómo nos sorprende con esa historia de los exorcismos que a muchos les causa bastante terror, ¿no? Ya le mandé solicitud a Alex, vamos a ver si su conexión se presta, su wifi o sus datos, para que nos cuente su historia. Vamos a ver si Alex se conecta. Alex, ¿qué hubo? Buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Y dónde está metido? Que oí mucha bulla. Yo ya me salgo del restaurante, es que yo trabajo en un restaurante por acá en Bosa. Ah, ya hasta ahora, ¿y qué hasta acá tiene? ¿Unas 24 horas? No, hasta la 1 de la mañana tenemos. Ah, pues madre, pero bueno, horario ahí como extendido que para los taxis, para la gente que trabaja mucho de noche, ¿no? Sí, no, y más que en esta parte es bastante concurrida de personas que les gusta mucho la fiesta y todo eso, entonces aprovecha uno las ventas de ellos. Ah, usted está como en una zona rosa de Bosa. Exactamente. Ah, bueno, papá, cuénteme su historia para que siga vendiendo, por favor. Listo, gracias. Bueno, mi historia es más o menos del año 2013. Era muy pelado yo en ese entonces. Resulta que en un barrio donde yo vivo, en el barrio de Italia, en un barrio que se llama Villanita, en un conjunto residencial. Precisamente ese día estaba visitando a un amigo que estudiaba conmigo
y resulta que había un montón de gente, bastante gente reunida. Nos fuimos pues a mirar, a chismosear, a hacer el morbo, ahí como dicen vulgarmente, que resulta que había una mujer tirada en el piso, botando saliva, bastante raro. Entonces quizás de pronto, yo soy ateo, aclaro, yo miré que ella estaba botando saliva, quizás dije de pronto, no sé, consumió algo, alguna droga, varias cosas que pueden pasar con eso, ¿sí? Pero resulta que nos fuimos más adelante pues como a la panadería a tomarnos un tinto con él, pero cuando volvimos seguía el mismo tumulto de gente ahí. Entonces resulta que ya había un señor ahí metido en esa parte principal ya con la muchacha. La tenían sentadita en una silla, ¿sí? El señor pues digamos estaba haciendo lo suyo, le estaba tirando como agua a ella en la cara, ¿sí? La estaba retando a que saliera el demonio, decía él. Yo decía, no, pues igual de todos modos, ese señor qué va a hacer de pronto de estas cosas, no sé, la verdad yo estaba muy escéptico en el tema. Lo que me sorprendió de todo esto, escuchar digamos a una de las amigas de ella, que ellas estaban jugando a la tabla Ouija, y todo comenzó por ahí, ¿sí? Entonces resulta que hay algo que me sorprendió bastante, es que el señor le colocó un espejo allá de frente. Al parecer las muchachas estaban intentando comunicarse con una amiga también que se les había muerto, ¿sí? Cuando le colocaron el espejo de frente se veía un rostro negro, la muchacha era blanquita. La verdad yo quedé bastante sorprendido, palmado. Quizás en ese momento de pronto pues, los celulares tenían cámara VGA, no tomé como una fotografía ni nada de eso, pero pues igual de todos modos fue bastante sorprendente ver un rostro negro enfrente de ella cuando la estaban reflejando, ¿sí? Eso pues digamos me puso como los pelos de punta y decidí más bien irme ahí porque la verdad sí sentía como que estaba más empezado el tema. Pero Alex, usted dice que es ateo, no cree en estas cosas, pero después de lo que vio, sigue sin creer. ¿Qué explicación le da? No, yo por lo menos, yo sigo el cartel desde hace muchos años, ¿sí? Y yo trato de ser, digamos, así como su merced, okay. ¿sí? Que digamos uno trata de ser bastante objetivo, trata de buscar como la razón, bueno, pero esto y no trata de buscar la explicación, ¿sí? Quizás de pronto, para encontrar por fin, encontrar algo que tenga que ver con lo paranormal, o sea, como eso que uno está buscando, para por fin creer, ¿sí? ¿Y eso que vio, ese espejo, vio el reflejo de ella, cree que era un espejo con truco, efecto, o empezó usted a creer que una persona se puede entrar en posesión, o cree que fue algo del organismo de ella que le causó esto? Pues realmente, digamos, no sé si puede que sea espejo con truco, no sé si existan ese tipo de espejos así con truco, que le cambien el color a una persona, pero pues digamos, lo que me respecta fue bastante escalofriante ver eso. Por eso le pregunto al diablo, ¿y si cree usted en eso, que una persona pueda ser poseída? Pues realmente ha sido como la única cosa que yo he visto que tenga que ver con posesión relacionado con este tema, porque digamos, más de ahí, simplemente los videos que aparecen por internet, eso es lo que uno ve, pero digamos que nuevamente puede haber algo así en primera persona que haya visto, que pronto haya escuchado algo así, ¿no? Pues bueno, pues mire la historia de Alex desde Bosa, allá en la zona rosa. Alex, vaya a atender el restaurante, mi hermano, para que facture. Y un abrazo a la gente en Bosa, la gente que goza, dicen por ahí. Historias, los exorcismos, las posesiones, ¿creen ustedes en ello? ¿Creen que ustedes, en este momento que viene este tipo de programas de terror, podría llegar un espíritu y entrar en el cuerpo de ustedes? No es tan fácil. ¿En la mente es algún problema mental? ¿O sí sucede? Carolina Muñoz, buenas noches, señorita, bienvenida. Le oímos su historia. Buenas noches, Dani, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Dani, pues mi historia se trata de un hospital. Yo trabajo de operadora en medios tecnológicos en cámaras. Chévere. Guarda de seguridad. Resulta que me mandaron para el hospital de la Virginia, San Pedro y San Pablo, por el lado de urgencias. Okay. Pero normalmente en ese puesto casi ninguno duraba porque es complejo. Resulta que yo llevo un mes en el hospital monitoreando cámaras. Y una noche, a la 1 de la mañana, siempre pues las cámaras de allá tienen activación con sensor de movimientos, pero solo detectan personas, o sea, calor humano. Resulta que la cámara de cirugía siempre se activaba una alarma y se disparaba. Para entrar allá, siempre tocaba que se activaran las alarmas, o si no sonaban. Entonces, era constante, pero nunca se veía nada. Ese día que entré de turno, como a la 1:30 de la mañana, se disparó la alarma y en cámaras pude evidenciar con otro compañero pues que nadie me creía que eso se veía, cuando movían donde se lavan los elementos quirúrgicos y en el área donde estaban donde se acuestan las personas, que se movían las mantas. Y se disparó la alarma y se veía cuando alguna sombra negra se lavaba las manos y la cámara con movimiento la detectaba y la alarma se disparó horrible. En ese momento, pues yo pedí colaboración del compañero que estaba en ese momento conmigo para ir a que me acompañara. Entonces fuimos a desactivar la alarma, desactivamos la alarma pues normalmente y siempre se sentía un escalofrío. Pues no vimos nada, buscamos por todas partes para saber si era una persona y no era nada. Simplemente se sentía como esa energía muy pesada. Por los alrededores siempre de esa zona siempre se siente algo muy pesado. Normalmente las enfermeras cuentan que ahí asustan, a los cirujanos, al cirujano y a las personas, pues los auxiliares de enfermería que siempre están ahí al personal, siempre los asustan, sienten que les mueven las cosas o han visto hasta cosas, incluso. Carolina, le hago una preguntita, usted que es experta en monitoreo de cámaras, cómo funcionan y todo eso. ¿Qué explicación le daría el por qué a veces las cámaras ven lo que el ojo humano no ve en el tema paranormal, pero por qué sucede al contrario? ¿Por qué a veces la cámara no ve o no capta lo que la persona dice estar viendo? No sé, Dani, yo siempre he sido creyente que de pronto lo que tú decías ahora, que los espíritus o ese otro plano tiene poder sobre la tecnología, porque en muchos casos a mí también me ha pasado que yo he visto cosas y los he intentado grabar y no queda el video registrado como para yo evidenciar y tener como de soporte que sí estoy viendo algo y que no me lo imaginé.
Sí, es que eso es curioso, porque yo veo eso que usted dice, que mucha gente dice, oiga, lo vi, lo tenía al frente y dice, hay cámara. Sí, pero la cámara no quedó, entonces uno dice, y la persona se van a tildar de loco. O al contrario, muchos videos que la gente dice, mire, pero hay fantasma, la cámara lo muestra. La gente dice, que yo vivo ahí, yo paso ahí, nunca veo nada y me pasa nada, ¿no? Es el misterio de la tecnología. Y es más que te cuento que mira que a mí me pasó algo también recién de entrada allá y fue que un compañero mío también cuando yo estaba en inducción se quedó allá, yo fui al área de cirugía porque se veía una persona abriendo una puerta que daba a la sala de atrás de hospitalización. Entonces pues tocaba ir a cerrar esa puerta porque pues es zona vulnerable. Entonces yo me dirigí a cerrarla cuando el compañero me habla por el radio y me dice, fíjate que detrás de ti hay una sombra, hay alguien detrás de ti. Yo prendí la luz inmediatamente, o sea, yo volteaba y me decía, pero ahí sigue. Y yo no, en serio, vuelva a serio, no rico conmigo, que eso no se hace. Y yo ya estaba como asustada porque era el mismo horario siempre, allá donde asustan en esa hora, de 1:30 a 3 de la mañana. Era donde sentían cosas malucas. Y yo les la vuelve a hacer y yo apagué la luz y me fui. Cuando yo cerré la puerta y le eché seguro y apagué la luz y me fui, volví a abrir la puerta después de tener seguro. Y yo sentí como algo tan maluco, como una sensación como que uno siente que hay algo más. Volví a cerrar la puerta y ya así como que de verdad se me entró el miedo y me fui. Pero mira que miramos en cámaras y sí se veía que había algo detrás de mí. Esa vez sí quedó registrado. Caro, ¿por qué para usted hay actividad paranormal en un hospital? ¿Por qué la gente fallece allí? ¿Por qué? ¿Qué responde usted ante eso? ¿Por qué en un hospital hay tanta actividad paranormal para usted? Dani, la verdad yo pienso porque quedan atrapados ahí. Pienso, es mi punto de pensar, ¿cierto? Mi punto de vista. Pero ¿cómo así atrapados? ¿A qué se refiere con atrapados? Siempre he pensado o he escuchado que normalmente las personas donde mueren es donde quedan, no Okay. cruzan este plano. Pero en el entorno donde fallecen o exactamente donde fallecen. O sea, voy a poner ejemplo, usted que trabaja en hospitales, digamos, una sala de cuidados intensivos, pues fallece muchísima gente. O sea, Sí. muchísima gente. Entonces, todas esas almitas que han muerto exactamente en una habitación o en una misma camilla, ¿todas las almitas están ahí al lado de esa camilla? Pues no creería, yo creo que ellos deambulan en ese mismo ambiente. Por ejemplo, si mueren en un hospital, deambulan en todo el hospital. Pero entonces, ¿usted se imagina cuántos fantasmas hay en un hospital? ¿Cuánta gente puede fallecer en un hospital al día? Exacto. Por eso digo que hay tanta actividad paranormal en muchas partes, dependiendo del lugar. ¿Y usted cree que están por un periodo o un fantasma dura un tiempo o están para siempre? Entonces usted puede decir, no, ese hospital tiene fantasmas de 1900, o usted cree que el fantasma solamente dura siendo fantasmita mientras trasciende un mes, unos días, años. ¿Qué se le pasa por la mente, Caro? Dani, pues yo pienso que ellos quedan ahí atrapados por mucho tiempo. Porque es que hay muchas cosas extrañas que uno no explica. Yo, por ejemplo, en mi caso nunca voy a explicar que yo desde niña vi un fantasma y me enteré que era un fantasma porque nunca le vi los pies. Y fue en un colegio y era un señor ya de edad bastante, con un sombrerito, ese pantaloncito que se cogen ellos acá como de tiritas y una camisa cuadrada y se veía a la antigua y era gris. Cuando yo me fijé que él se volteó a subir las escaleras, vi que no tenía pies. Ahí fue donde me di cuenta, estoy viendo algo que no es de este mundo. Y lo veía muy antigua y era en un colegio. Bueno, pues Caro, a usted muchas gracias a todos los guardas de seguridad, a la gente que monitorea cámara y a los que traen los hospitales. Que sí, mucha gente dice en los hospitales tiene que haber actividad paranormal porque allí es donde fallecen las personas. Inclusive, más que en un cementerio, porque si en un cementerio hay restos. Excepto los que creen que el fantasmita, para que me entiendan, se va detrás de su cuerpo todo el tiempo. Entonces va a la funeraria, va a la misa y finalmente llega y se sienta al lado de la lápida. Esa sería la explicación del por qué un cementerio está lleno de fantasmas. Pero hay gente que cree como Caro, el fantasma queda donde fallece, entonces no va al cementerio. Entonces en el cementerio no asustan. ¿Asustan en dónde? En el hospital, por ejemplo, que fallece mucha gente. Buena la historia. Brian, buenas noches. ¿Qué le sucedió a usted? Escuchamos su historia. Buenas noches, Dani. Saludos para todos. Gracias. Bienvenido. Bueno, yo tengo varias historiecitas, la verdad. Desde muy pelado, pues yo soy bautizado apenas hace como un año. Me bautizaron con un poco de bebés en una iglesia. Pero venga, empiece por ahí. ¿Cómo así? ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 25. O sea, ¿usted se mandó a bautizar o su mamá no aguantó más y le dijo, no, mijo, ya se me bautiza? No, literal, yo mismo le pedí a mi mamá porque no podía dormir, parce, no podía dormir. Ah, tiene que estar relacionado a lo paranormal. Sí, demasiado paranormal, demasiado. ¿Cómo así? Cuente, o sea, ¿qué le pasaba antes de bautizar? Entonces, sí, lo comenté desde el principio. O sea, yo desde pelado, me daba mucho la parálisis del sueño. Siempre, esa parálisis del sueño. Pero me daba normal. Ya después de que fue avanzando, ya empezaba a escuchar voces. O sea, ya la parálisis ya venía era con voces y ya venía era con visiones. Ya empecé a ver demasiadas cosas. Y me levantaba gritando, pana, eran la 1 de la mañana y un grito desesperante, pues, gritando siempre. Prácticamente me pasaba 3 días a la semana, ¿sí me entendés? Ahora grande, que esa fue ya la última que me hizo bautizar, estaba durmiendo, sí, normal, acostado con mi mamá porque, pues, había fallecido mi hermano y a los 4 meses murió mi papá. Entonces yo dormía con mi mamá porque ella le daba mucho miedo y mantenía llorando, pues, todas las noches y yo la acompañaba. Y, pana, estaba yo, sí, así acostado cuando me dio esa parálisis. Y yo, otra vez eso, qué pereza. Pero como ya estaba acostumbrado, pues yo dije, no, pues normal, ya ves, ¿qué va a pasar? De un momento a otro yo vi vea, sin mentirle, o sea, como la película del Aro, así, de frente de mi cama mirándome, mientras yo estaba paralizado.
Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? O sea, yo decía, ¿esto es real? Cuando yo empecé a hablar así, Dios mío, aleja esto de mí, ella literalmente se empezó a subir en la cama, pero gateando hacia donde estaba yo. Y yo podía ver a mi mamá al lado mío y yo dije, ¿qué es lo que va a hacer? Y se me empezó a subir, y yo empecé a decir, me curo con la sangre poderosa de Jesucristo. Y a lo que yo dije así, Dani, esa mujer se empezó a devolver, así mismo como llegó gateando, se empezó a devolver. Gateando, se empezó a devolver y se paró otra vez al lugar del principio y empezó a cantar y a bailar, que es que los dedos, y pum, se desapareció, parce. Lo que se desapareció la energía que yo tenía, que me estaba presionando, que no me dejaba mover, de una pude moverme. Y empecé a gritar y se levantó mi mamá, mejor dicho. Y me acuerdo tanto que ella me iba a tomar agua bendita. Me dijo, no, Brian, te lo están asustando muy feo. Y me iba a tomar agua bendita, y ya me relajé y me pude tranquilizar. A los 2 días me hice bautizar. Porque no, la presión era muy fea. ¿Y funcionó? ¿Qué pasó después del bautizo? ¿Ya chao parálisis de sueño, No, chao espíritus? espérate, pero aquí viene lo mejor. Después del bautizo, me fui por un encuentro con Dios. Ayer yo te comenté que me pasó algo en un encuentro. Entonces me fui por un encuentro de una iglesia que estaba, me metí a una iglesia y todo, me metí a una iglesia por acá cerca del barrio, y me fui a un encuentro, pagué como 180.000 pesos y me fui por allá. Bueno, en el encuentro pasaron varias cositas. O sea, encontrarse con Dios vale 180.000 pesos. Sí, acá en la iglesia costó. No, interesante el dato. Conozca a Dios por 180 pesos. Bueno, ya. Ajá, eran 3 días, 4 días y 3 noches prácticamente. Ajá. Cada noche era cada noche tenía su encuentro, pues su punto, ¿sí me entendés? En el cuarto donde dormíamos, imagínate, era un encuentro con Dios y tenía guías espirituales, asustados, nos abrían la llave de noche, se oían pasos. Una vez fue tan gracioso, eran las 2 de la mañana y era el primer día que yo estaba en ese encuentro, y se abrió una llave sola y nosotros le dijimos al guía, ¿no? Bueno, guía, levante pues a ver para que cierre la llave, que usted está con Dios, hermano. Ese man dijo, no, parcero, yo ni por berraco me levanto. La llave se abrió. Imagínate, ni el mismo guía que estaba con Dios se levantó a cerrar la llave. Y bueno, al día siguiente, el pastor nos decía que iban a hacer que era el día de liberación. O sea, usted iba a expulsar sus demonios. ¿Cómo los iba a expulsar? Gritando. Si usted tiene ganas de gritar, gritando, llorando, tirándose pedos, vomitando. Mejor dicho, de todas las maneras, lo que usted sintiera, así lo iba a sentir. Y empieza ese tipo a orar, parce, a hablar en lenguas, a la barra, saca y un poco de cosas. Eso fue increíble, parce. Y resulta que al lado mío, inclusive en el cuarto donde yo dormía, había un muchacho que era de México. Y mire que cuando el man empezó a hablar así en lenguas y todo eso, yo empecé a sudar, a sudar. El buzo mío quedó empañado. O sea, que yo tenía demonios como un berraco, supongo, pues. Y el mexicano estaba al lado mío. Entonces el señor empezó a agarrar un poco de cosas. Cuando yo empecé a escuchar como, yo tenía los ojos cerrados, me acuerdo tanto, tenía los ojos cerrados, y yo empecé a escuchar como un león al lado. Algo así, pero horrible. Y yo, Dios mío, ¿qué es? Y ese más seguía. Cuando yo me dio los ojos, parce, yo le veo el rostro al mexicano, un gordito. Tenía tanta energía que el pelo de él era como un honguito, se le intentaba parar. Imagínate la energía que tenía ese tipo. Y el señor seguía orando. Cuando ya la gente vio que lo del muchacho sí no era normal, empezaron a hacer un círculo. Y ese mexicano empezó, que los voy a matar. Y empezaron a orar, ahí entre un poco. Y ¿saben en qué momento empecé a creer? Que yo dije, hasta de pronto eso será un montaje. Empecé a creer cuando él se arrodilló y empezó a darle puños al suelo. Puños, puro durísimo, tanto que le sangraron los nudillos. De los puños que le daba al suelo. Y hasta que lo pudieron controlar, y ese muchacho se desmayó. Y como a los 2 minutos se levantó como si nada. O sea, ni se acordaban de lo que había pasado. Y no, eso mejor yo quedé fue puro allá, parce. Brian, ¿y vio a Dios o no vio a Dios? Porque usted pagó Sí, para el sí, encuentro sí, con sí, Dios. sí. ¿Lo conoció a Dios o no? Al tercer día. Eso fue increíble, eso fue hermoso. ¿Cómo fue el encuentro con Dios? Porque eso le estaban vendiendo 180.000 para que vea a Dios. ¿Cómo vio a Dios? ¿Cómo es Dios? No, pero o sea, yo verlo, tú nunca lo vas a ver, más si vas a sentir su presencia. Porque yo verlo como tal, yo no te puedo decir, él tenía barba, él tenía ojos, tenía así, no. O sea, yo sentí la presencia de Dios porque me sentí libre de todo. O sea, yo me sentí, parce, como si levitara. Yo de allá salí como si estuviera levitando porque salí sin pecado, ¿sí me entiendes? Salí leyendo la palabra de Dios, salí, mejor dicho, como un alma nueva. Brian, yo le voy a decir algo, en mi opinión, no lo tome a mal y lo digo con respeto. Tranquilo, que aquí acepta de todo. Pero claro, quiero su opinión. ¿Será, no sé si me ocurre, que estos grupos que ofrecen este tipo de encuentros con Dios, al lugar donde los llevan, no está gran parte todo manipulado?
y montado para precisamente que su mente lo sugestionen tanto acerca de los demonios, pues, que pueda meterse usted tanto en la película que le pase lo que le pasó al mexicano, que entra en una posesión, entre comillas, y le da puño al piso. Sí, Usted sí, dice sí. que miedo esas palabras, el señor decía palabras que no entendía. Entonces, claro, lo empiezan a usted a llenar de cucarachas la cabeza 3 días, de que aquí Sí, está sí, el sí. diablo, se abren las llaves, suenan las puertas. Mejor dicho, es como si uno lo metiera en una atracción de terror 3 días y uno está loco, hermano. Uno, y al, Pues fin- yo como ya y, había a- y al- vivido, y a- yo ya había y al vivido. final, y al final como que, entonces viene el show del pastor o del padre, como lo llamen, y haga palabras y haga todo, que al final usted dice, uy, hermano, el salir de allá salí como levitando. Porque claro, sale de esa casa de terror, ¿cómo se siente uno? Libre. Como, uy, Sí, sí, sí. qué delicia, queda como uno, uy, por fin salí de esto. Es como cuando la gente sale de una atracción de terror, que la gente cuando salen así como, ah, qué alivio, salí de eso. Entonces, 3 días, Sí, un señor. señor allá haciendo rezos y gritando y el diablo y todo eso, vomítele el de allá gritando, ah, no sé qué, el otro pegándole puño a todo. ¿Y sabes qué era lo Entonces, más curioso? entonces mi pregunta es, por eso digo con respeto, no se le pasa a usted por la mente que a 180 lucas y que lleve, no sé, 20 personas, ya estamos hablando de 4 millones de pesos, no sé. Ahora pueden llevar 100 personas, quién sabe qué cantidad Sino de que, todo eso. ¿sabes qué? ¿Será que O no sea, yo todo, por todo no es un montaje para llenarle a uno la cabeza de demonios para que la persona al final diga, uy, salí libre? O sea, conocí al diablo, pero al final conocí a Dios, que es por lo que pagué. Pero ¿cómo Ajá. terminó no diciendo que conoció a Dios? Cuando pasa a haber conocido al diablo, ¿quién fue el diablo? Puros montajes para uno poder respirar. No sé, pongo eso sobre la mesa. ¿Usted qué opina frente a eso? Pues, o sea, yo como ya había vivido cosas paranormales, a mí eso no se me hizo raro, la verdad. Y como las personas con las que yo fui, yo era el único pues, de Cali, yo era la única persona de Cali. El resto todos eran de Buenaventura, todos. El resto eran puros, pues, así morenitos de Buenaventura. Y en Buenaventura, la verdad, hay mucha maldad, mucha brujería, mucha cosa. Y cuando ese man empezó a decir que uno botaba las cosas sudando o gritando y cosas así, parce, se escuchaba la gente vomitando a los lados, se escuchaban gritando, gente cagada de la risa, pana, gente riéndose, pero una risa como demoníaca, eso fue algo brutal. Entonces, por eso te digo, pues yo no sé si será montaje, será pero lo que yo viví allá fue algo muy raro, la verdad. No, y súper válido, y es su experiencia, pero claro, yo siempre miro 2 puntos buenísimos y realizan a la gente y le ayudan como a usted le ayudaron, me parece fabuloso el ejercicio. Pero ahora, yo pensando desde la maldad y el negocio, pues hombre, ¿qué tal en serio uno montar un retiro, entre comillas, espiritual, súper montado hasta con actores? Sí, sí, sí. Actores que yo le digo, listo, hermano, usted se va a revolcar, usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana gritando por todos lados que llegó el diablo y todo el mundo. Claro, entonces usted entre 50 personas, ¿qué tal que sean 10 actores? Y todo el mundo empieza a llenarse la cabeza de cucarachas y que qué miedo, y rezos, y la persona dice, ay, me sané, pues que al final dice uno, y qué maravilla, conocí a Dios porque esa persona que vi gritando desesperada salió besando al pastor y yo salí tranquilo, entonces, por eso digo, lo digo con respeto, puede que no haya ningún tipo de negocio ni de estafa, que todo sea real, pero también digo, qué tal que haya más de un actor ahí Sí, metido sí, y para que la gente crea en el diablo y luego se sienta que sanó. Pero Brian, pues, hermano, desde que no vuelva a tener la parálisis del sueño, desde que no vuelva a ver esa mujer que le montó en la cama como la del aro, desde que su mamá duerma tranquila y usted siga pagando los encuentros con Dios, porque lo que me interesa es que usted esté bien, hermano. Sí, 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 claro. Muchísimas gracias, papá. Dios los bendiga. En la buena, Brian, un abrazo. Sí, al final lo importante es que uno se sane. Si uno pagó por un curso que al final fue una estafa, pero uno cree que vio a Dios y coge un buen camino, o se cura y duerme tranquilo, pues al final no fue tan estafa, ¿no? Porque sirvió. Pero bueno, interesante la historia, bueno. Y cantidad de gente paga estas cosas, ¿no? Realmente hoy en día cantidad de gente ahí paga eso y al final lo importante es que le sirva. Así tengan actores, lo que sea. Pero si al final uno se siente limpio, sano y que se curó, pues pague eso cada 6 meses. Y al final pues deja de ser estafa, sino pues si le está sirviendo a uno, yo no lo vería como una estafa. Así los que lo hacen sepan que es estafa, ¿no? Muy bien, son historias paranormales. Los que están siguiendo la transmisión tal vez por YouTube, algo hay una fallita ahí técnica. Pero los invitamos a que su radio sintonicen la Mega o en TikTok, la Mega, ahí pueden llegar, caigan en TikTok para esta recta final, esta media horita que nos quedan de historias. Bueno, vamos a escuchar otra historia a esta hora de la noche. Toda historia está bien interesante. Alex, buenas noches, ¿qué le ocurrió? Buenas noches. ¿Dónde anda Alex? Que lo oigo como regular. El hombre silenció su micrófono, algo le pasó al device. Bueno, estaba como por allá en movimiento. Traten de estar en un lugar tranquilo para que se les escuche bien la historia y la puedan compartir mejor con nosotros, ¿no? Por aquí está pidiendo la palabra Víctor. Vamos a ver si se engancha Víctor para que nos comparta su historia. Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Dani, ¿cómo vamos? Bien, Víctor, gracias. Cuéntenos su historia. A ver, Dani, te comento, eso me pasó hace como unos 10 años más o menos. Me dirigía yo hacia atrás, en ese tiempo yo trabajaba como carpintero. Sí. Iba por la calle y me acercando a una esquina cuando de pronto se me acercó un señor, yo le pongo como unos 80, 85 años. Iba con su bastoncito, un señor ya encorvado, ya por la edad. Sí. Y me llamó y me dijo que necesitaba que le ayudara con una dirección. En el momento que yo me acerqué y le estaba indicando la dirección que me estaba pasando. Y di tú, Dani, le pongo yo 2, 3 minutos
cuando pasaron los carros y se chocó uno con el otro, totalmente. Un carro se volcó, eso era un carrito, era un Peugeot, y la camioneta era una luz de esas de estacas. Sí. Cuando yo el accidente llegué, volteé a mirar los dos carros que se estrellaron, y cuando volteé a mirar, el señor no está por ningún lado. Entonces yo digo, miércoles, el señor me llamó a mí, me ayudó en ese momento de que no me fuera a pasar absolutamente nada. Si yo hubiera seguido, yo creo que esos dos carros me llevan a mí también de paso. ¿Un angelito de la guarda? ¿Qué conclusión sacó? ¿Víctor? Yo creo que sí, un ángel de la guarda en ese momento. Ese tema es buenísimo, el de los ángeles de la guarda. ¿Ah? ¿Existen los ángeles de la guarda? ¿Fue un ángel de la guarda? Vamos a escuchar más historias a esta hora, el misterio. Paulina, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué sucedió? Pues mi historia es algo más particular porque no es directamente a mí la que me pasó. Mi papá hizo un pacto con el diablo hace muchos años. O sea, él en este momento pues se convirtió porque él dice que el diablo lo casó, que el diablo no se queda con nada y que vino por él. Resulta que él hace muchos años me dice que cuando él hizo el pacto con el diablo intentó por 3 días, que eso fue en una montaña. Él vive actualmente en Segovia y toda la vida ha vivido en Segovia. Pues se conoce que es una tierra pues como de brujas y cosas así. Entonces resulta que él dice que él iba a una montaña, que él le robó un libro a un tío, que ese libro tenía como cómo hacer el pacto con el diablo. Él dice que él se fue para allá, para el monte, por 3 días solo, y en la montaña donde tenía que hacer pues como el ritual y todo, tenía que cruzar y había pues como una quebradita y todo. Normal, él pasó, subió la montaña. Cuando llegó, él dice que él no fue capaz, o sea, el primer día que intentó no fue capaz como de hacer el ritual y se devolvió porque el susto fue impresionante. Él dice que lo que él vio nunca lo había visto en su vida ni nada. Entonces él ahí mismo dice, no, él se devolvió, él salió corriendo y se fue. Él dice que esa cosa lo persiguió hasta que cruzó el agua, porque como para hacer el ritual él tiene que pasar como por una quebrada o algo, porque el agua es bendición, supuestamente lo bendicen pues a uno, y lo bautizan uno con agua. Entonces él hace la bendición al agua y cruza y sigue la montaña. Ya él se volvió y hasta ahí, hasta donde llegaba el arroyo y corría el agua, hasta ahí llegó pues la cosa que lo perseguía. Al tercer día él lo logró y él lo pudo hacer. Él hacía muchas cosas muy malas, ayudaba a mucha gente, a otras no tanto, pero sin embargo siempre él decía que el diablo siempre lo perseguía. Hace como 4 años, él dice que él sintió mucho, que siempre tenía contras, que siempre vivía como alerta de que no lo fuera a casar, que porque él después volvía por el alma de él o por él, porque ya había hecho muchas cosas malas por mucho tiempo. Entonces, él dijo no, que él bajó la guardia. Él me dice que él bajó la guardia porque tenía mucho dolor de cabeza, llevaba como una semana con mucho dolor de cabeza, que él no hizo la oración que hacía para protegerse, que él empezó a sentirse mal. Y él dice que fue el diablo que fue por él y que el dolor de cabeza, o sea, él sintió que se le paralizó la mitad del cuerpo y que no fue capaz de reaccionar ni nada. Y él dice, a mí por mí vino el diablo y se intentó pues llevarme, porque yo no tenía cómo zafarme de él, porque yo no me protegí, o sea, yo bajé la guardia, me dice él, pero yo sé que era el diablo. Y él me dice, no, pues se paralizó. A él lo sacaron muy grave de Segovia, súper grave, para acá, para Medellín. Él estuvo en la clínica más de una semana porque le dio una trombosis y lo paralizó la mitad del cuerpo. Y él dice que eso fue el diablo que venía a reclamar lo que era el pacto que había hecho. Pues no sé, porque a lo mejor pues él siempre se rodeó de muchas cosas malas. Yo digo que a uno le pasan cosas que a veces uno no tiene explicación, pero que él dice que definitivamente eso fue el diablo. Ya hace como unos 3 años se bautizó y cambió pues como toda esa mala vida que llevaba de beber, de apostar, porque incluso nos enseñaba pues que hay gente que va a las cantinas y con un papel, digamos un papel blanco, cualquier hoja, le hacen un rezo y lo convierten en plata. Y para tus ojos es dinero, o sea, tú estás viendo plata en ese momento, pero usted se va media hora después y ya son papelitos, o sea, literal es lo que usted le entregaron. Pero eso es con un rezo, y son muchas cosas que él nos enseñaba o nos mostraba que él hacía. Endulzar a las mujeres, porque él me dice a mí, porque yo era muy lindo, yo tuve muchas mujeres, y es verdad, mi papá tiene por ahí 10 hijos y los que no le conozco. Entonces fueron muchas historias, pues muchas cosas que nos contó, pero que a lo largo de la vida pues ya ha venido como recopilando todas esas cosas malas que le pasaron, porque pues no actuó de buena manera. Con lo que usted me cuenta, Paulina, y siendo la hija del protagonista de la historia de Pacto con el Diablo, ¿usted cree que realmente sí se puede pactar entonces con el diablo después de esa experiencia que vivió con su papá? Sí, yo creo que sí, porque igual, o sea, eso no me lo contó nadie, sino que mi papá en Semana Santa se iba a cazar huacas en el monte,
al oscuro y literal cuando ya estaba a punto de encontrarla se le desaparecía, se le enterraban, pero él encontró anzuelos, él encontró muchas cosas a lo largo de los años y yo digo, yo lo viví de experiencia mía propia, que le hicieran algo pues a alguien cercano o incluso a mí misma, porque uno dice, bueno, me pasa tal cosa, me pasa tal otra, pero yo digo que la carga generacional de una persona que tiene una energía pues como tan pesada, le puede transmitir a sus otras. Eso le iba a preguntar a Paulina. Si, viéndonos al lado de que el pacto con el diablo es real y que su papá lo hizo, ¿siente usted miedo, sus hermanos, de que de pronto les caiga una maldición o que el diablo venga por ustedes? No tanto que venga por nosotros, sino que en la forma de la salud. Por ejemplo, yo en este momento, o sea, yo creo demasiado en Dios, yo creo en Dios, porque lo voy a decir, pues sinceramente yo creo mucho en Dios, yo le oro a Dios, le pido a Dios, mi hija la he criado pues con la religión, pero sin embargo hay muchas cosas que no tienen explicación, que yo digo que a lo mejor pueden trascender de tan atrás. Yo en este momento, hace 5 días me detectaron una enfermedad huérfana, que no le dan sino a una persona en 8.000 personas. Que es por los médicos, que es algo científico que me lo detectaron a mí, y que la doctora me decía, es algo genético, se lo pasó su papá y su mamá. O sea, a través de toda esa genética o esa carga genética, que a lo mejor es médica, se explica que también puedan afectar a través de todas esas malas decisiones que tomaron ellos en algún momento. Pues yo digo que sí lo afectan a uno, de una o de forma, no que vaya a venir el diablo por mí, no, porque de eso no creo así pues como que literal vaya a venir el diablo por mí, no. De que si hay una carga energética mala o que sea pesada a través del nacimiento mío, de mis hermanos y todo, sí. Entonces, es como más que todo como eso. Porque, pues, por ejemplo, mi enfermedad no tiene explicación. La única que me da la doctora es, sus papás se la dieron a usted. Paulina, ¿sabemos qué pasó con el libro? ¿Dónde terminó el libro? No sé mi papá si lo enterró, porque él incluso, cuando hizo ese pacto con él me dijo, él es minero, y él hizo como unas vigas para las minas malas, o no sé si quedaron flojas, no sé cómo quedaron, y él estuvo atrapado 3 días, sin que nadie supiera que estaba allá. No sé cómo salió, no sé cómo está vivo, o sea, lo que no tengo explicación. No sé si él lo enterró, o sea, la verdad de eso no sé, porque también tengo muchas familias que hacen pues muchas cosas de brujería y muchas cosas malas, pero que él sepa si lo tiene algún familiar o algún tío o algo, no sé. O sea, no sabría decirte. Paulina, pues muchas gracias por compartir su historia paranormal. El pacto con el diablo. ¿Existe el diablo? ¿El diablo quiere negociar con usted? ¿Se podría aparecer esta noche para ofrecerle algo? Pero que pida a cambio, ¿no? Su alma, la eternidad suya, un hijo. Son historias hasta ahora, historias de terror en el cartel paranormal de la Mega. Soy Dante Palacios, quien los acompaña hasta ahora, y escucho las historias de ustedes y todos las escuchamos. Mariana, buenas noches. Hola. Mariana. No, le está fallando el micrófono, no se le escuchó a Mariana. Recuerden, si quieren contar su historia, enviar su solicitud en TikTok. Vamos a ver, aquí está pidiendo la solicitud Alejandro. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 21. Bueno, bienvenido. ¿Qué sucede? ¿Cuál es su historia? Bueno, resulta que yo hace 13 años me pasó algo muy escalofriante. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando yo tenía 7 años, pues mis padres pues me dejaron solo y pues yo me quedé en la casa solo y pues me pasó algo muy feo que me pasó en un techo. ¿Qué pasó? En el techo, pues yo no sé qué había ahí, pero yo escuchaba algo en el techo, yo escuchaba voces en el techo. Bueno, pues Alejandro, pues le agradezco mucho y una feliz noche. Escuchaba cosas en el techo. Hay historias muy cortas, ¿no? Hay otras más largas. Hay unas extrañas. Pero bueno, cada quien con su historia hasta ahora. Julio, buenas noches.